El contenido presentado en este canal de YouTube, incluyendo los episodios del podcast La Casa del Revés, tiene fines únicamente informativos y de reflexión. Las opiniones expresadas por el presentador Joshua Gala y sus invitados son personales y no constituyen asesoramiento médico, profesional, legal ni psicológico. Para cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades raras o cualquier asunto médico, consulte siempre a un profesional debidamente cualificado. El canal no se hace responsable de las decisiones que los espectadores o oyentes tomen basándose en la información proporcionada en los vídeos o podcast. La información aquí expuesta puede contener errores u omisiones y está sujeta a cambios sin previo aviso. El uso y la interpretación de todo el contenido es responsabilidad exclusiva del usuario. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un proyecto de comunicación que, según todos los documentos que hemos revisado, ha encontrado su voz definitiva en este 2025. Se llama La Casa del Revés y es un canal de YouTube, también podcast, que va completamente a contracorriente. Totalmente. Mientras todo se acelera, ellos apuestan por conversaciones que pueden durar casi 2 horas. La pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible que un formato así no solo sobreviva, sino que consolide una comunidad en la era de TikTok? Es la pregunta clave, sin duda. Porque a primera vista parece una estrategia casi suicida, ¿no? Un poco sí. Pero las fuentes que manejamos sugieren que su éxito radica precisamente en esa aparente debilidad. Nuestra tarea hoy es desentrañar su propuesta de valor. Exacto. O sea, ¿qué hay detrás de esa apuesta por la lentitud? ¿Cómo eligen sus historias? ¿Y por qué, en un ecosistema digital saturado de ruido, este espacio se ha convertido en una especie de refugio para la escucha? Lo que a mí me parece fascinante es analizar su rechazo consciente a las reglas del juego actuales. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Para empezar, el propio nombre ya es una declaración de intenciones. La Casa del Revés. Ya. No es el podcast de, es una casa. Los análisis insisten mucho en esta idea de crear un lugar de, y cito, escucha, empatía y reflexión compartida. Suena un poco etéreo, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Qué significa eso en la práctica, más allá del marketing? Es una buena pregunta porque podría quedarse en un simple eslogan. Claro. Pero por lo que se desprende de la documentación, lo llevan a la práctica de formas muy concretas. Primero, el formato. Vídeo muy sencillo, sin grandes artificios, donde lo importante son los rostros, la conversación. Ajá. Segundo, y esto es fundamental, el rol del anfitrión, Joshua Gala. Las fuentes lo describen como un acompañante. Un acompañante. Su voz no busca el protagonismo, ni el lucimiento personal. Su función es crear un espacio de seguridad para que el invitado se abra. Hay una cita que lo resume muy bien. Su voz acompaña más que protagoniza. Qué bueno. Y eso se nota. No interrumpe para, meter su cuña, deja que los silencios respiren, construye activamente esa casa en cada entrevista. Entiendo. O sea, que la casa no es solo un nombre, es una metodología. Exacto. En las descripciones de sus vídeos, según nuestros apuntes, siempre incluyen una advertencia. Sí. Dicen, el contenido es informativo y de reflexión, no es asesoramiento profesional. Hoy en día, que todo el mundo se posiciona como experto en algo, salirse por esa vía es muy llamativo. Es más que llamativo, es un pilar de su identidad. Trazan una línea muy clara en la arena. Le dicen a la audiencia, aquí no vas a encontrar soluciones mágicas ni los 5 pasos para ser feliz. Claro. Vas a encontrar una historia humana con sus complejidades y sus contradicciones. Y esto genera un marco de responsabilidad y de confianza. De confianza, eso es. El oyente sabe que no le van a vender nada, ni una idea simplista, ni un producto. El núcleo del proyecto es esa coherencia. El tono es siempre humano y la escucha está por encima del espectáculo.
Es un pacto de honestidad con su público. De acuerdo, la filosofía es la conversación pausada y el anfitrión como un guía silencioso. Pero esa filosofía, bueno, no sirve de nada si las historias no son potentes. Claro. Y parece que la clave de todo el edificio está precisamente en a quién deciden sentar en esa casa. Exacto. Y aquí es donde su estrategia se vuelve realmente interesante, porque no se encasillan en un solo nicho. Podríamos identificar varios pilares temáticos que, a primera vista, podrían parecer inconexos. A ver. El primero, y quizá el más sólido, es el pilar social, con un foco muy claro en la discapacidad y el activismo. Sí, los ejemplos de las fuentes son muy potentes. Se habla de una entrevista con Gemma Rico que comparte su experiencia con una enfermedad rara y una discapacidad visual. O la de Sebastián Zamora, presidente de la asociación Abriendo Camino, en Jaén, que gestiona una casa tutelada para personas con discapacidad. No son los invitados que uno esperaría en un podcast que busca, no sé, crecer masivamente. Pero es que quizás no buscan crecer en el sentido tradicional, buscan profundidad. Ya. Y en el caso de la entrevista con Sebastián Zamora, van un paso más allá de la simple conversación. Las notas detallan que el episodio incluía un llamamiento a la acción muy explícito. Así. Daban el número de Bizum de la asociación, el contacto, los horarios. El podcast se quitó la careta de observador neutral y se convirtió en un altavoz para una causa. Eso plantea una pregunta interesante sobre su rol. ¿Sigue siendo un espacio de reflexión o se convierte en una plataforma de activismo? ¿Dónde está la línea? Yo creo que ellos la difuminan a propósito. La reflexión lleva a la empatía y la empatía a la acción. Para ellos parece una progresión natural. Tiene sentido. Pero para evitar ser percibidos únicamente como un canal de nicho activista, construyen otro pilar muy potente, el de los derechos, pero desde un punto de vista divulgativo. La entrevista que se cita como punto de inflexión es la de Francisco Barifi, hablando sobre la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un momento. Una charla sobre un marco normativo de la ONU. Con todo el respeto, suena a la cosa menos podcast-friendly del mundo. Y ya te digo, ¿Cómo consiguen que la gente no salga corriendo? ahí está su habilidad. Logran traducir un texto legal que es denso y complejo en historias y consecuencias reales para la vida de las personas. Lo hacen accesible. Exacto. Lo que hizo esa entrevista fue legitimar el canal. Demostró que La Casa del Revés no era solo un lugar para contar historias emotivas, sino también un espacio con el rigor suficiente para abordar temas complejos. Eso les dio una credibilidad enorme. Vale, lo entiendo. Tienen el pilar social activista y el pilar divulgativo legal. Pero si se quedaran ahí, el público podría ser muy específico. Sin embargo, las fuentes indican que abren el abanico mucho más. Totalmente. Y aquí es donde la estrategia se vuelve brillante. Combinan esa densidad con cultura, humor y música. Ah, Por un lado, invitan a Álvaro Villima, una figura muy conocida del humor radiofónico en España por Zafarrancho Villima. Por otro, Alberto Rionda, que es un ícono para cualquiera que siga el rock y el heavy metal en España, guitarrista de bandas como Avalanche y Alquimia. pero a ver. Esa mezcla de un activista por la discapacidad, un jurista experto en la ONU, un humorista de radio y un guitarrista de heavy metal, ¿no corre el riesgo de crear una audiencia totalmente fragmentada? Es la pregunta del millón. Uno pensaría que el fan de Avalanche no necesariamente se va a quedar a escuchar una charla sobre derechos humanos, o hay algo más profundo que los une. Esa es la clave. Y las fuentes sugieren que el hilo conductor no es el tema, sino el enfoque. El público no viene por el heavy metal o por el activismo. Viene por otra cosa. Viene por la promesa de una conversación honesta y sin artificios sobre la trayectoria de una persona. Con Alberto Rionda no hablan solo de guitarras, hablan del sacrificio, de la creación, del éxito, del fracaso. Con Álvaro Villima, del poder del humor para sobrevivir. Ya. La verdadera marca de la casa es la vulnerabilidad y la reflexión. Y eso es lo que crea una comunidad leal, en lugar de oyentes casuales. Es una apuesta por la inteligencia de la audiencia, básicamente. Y para rematar esa idea de explorar todas las facetas humanas, hay una entrevista que rompe todos los esquemas. Jorge Gómez, alias Yuri, un exmiembro del Servicio de Inteligencia Español. Un espía. Un espía. Esa elección es una genialidad. Saca al proyecto de cualquier posible encasillamiento. De repente el tema es el liderazgo silencioso, el sentido del deber,
La soledad de la gente. Temas universales. Temas universales vistos a través de una experiencia vital que es completamente ajena a la mayoría. Demuestra que la ambición del proyecto es inmensa. Comprender la condición humana, ya sea en un músico, en un activista o en alguien que ha vivido en las sombras. Entendido. La selección de invitados es una estrategia muy calculada para ser impredecible. Ahora bien, las ideas y los buenos invitados no son nada sin constancia. Todos los análisis que manejamos coinciden en que 2025 ha sido el año en que todas estas piezas han encajado. Sí. Ha sido su año de consolidación. Sí, 2025 es el año en que pasaron, como dicen textualmente los informes, de ser un podcast más a ser un espacio con una identidad inconfundible. ¿Y cómo se ve eso? Pues se ven detalles que pueden parecer menores, pero que son cruciales para construir una marca. Por ejemplo, estandarizan el formato de sus títulos. #La Casa del Revés seguido del nombre del invitado. Ah, claro. Es algo simple, pero visualmente crea una coherencia y hace que sus episodios sean reconocibles al instante en cualquier plataforma. Y establecen una rutina. Las fuentes mencionan que se asientan en la publicación los domingos a las 9 de la noche, hora española. Exacto. Crean un hábito, una cita semanal con su audiencia. Exacto. Y no es una cita cualquiera. Es una cita de larga duración. Durante todo el año han mantenido un ritmo constante de publicación de episodios que superan ampliamente la hora. Vemos numeraciones como el #podcast028 con Oliver Navani, lo que indica un volumen de producción serio y sostenido. Los análisis confirman que han superado los 30 episodios en total, lo cual para este formato es un compromiso enorme. Si lo ponemos en perspectiva con el resto del panorama del podcasting, es que es una estrategia totalmente a contracorriente. Completamente. Mientras la mayoría de creadores están como locos cortando clips de 30 segundos para Instagram o TikTok, ellos han decidido doblar la apuesta por el formato largo. Y esa es la clave de su consolidación en 2025. Han tenido la paciencia de construir su audiencia sin ceder a la tentación del crecimiento rápido y viral. Su estrategia no busca al oyente casual que consume un clip y se olvida. Buscan al oyente comprometido, a la persona que elige conscientemente dedicar una hora o más de su tiempo a escuchar. Que no es fácil. No lo es. En el ecosistema actual, donde la atención es el bien más preciado, conseguir que alguien te dedique ese tiempo es el mayor indicador de éxito. Y han demostrado que esa audiencia existe. Entonces, si unimos todas las piezas, el formato pausado, los invitados diversos pero con un enfoque común y la consolidación de una rutina en 2025, ¿cuál es el propósito final? ¿Qué persigue el proyecto? Los documentos recogen una frase que parece casi un lema: ayudar a comprender un poco mejor el mundo y a las personas que lo habitan. Esa es su misión declarada. Y es muy ambiciosa. No buscan solo entretener o informar, buscan generar empatía. Empatía. La visión es que la Casa del Revés se convierta realmente en ese espacio simbólico donde cualquiera puede entrar, a escuchar y, a través de la historia de otro, entender algo nuevo sobre sí mismo o sobre el mundo. Y es una misión bidireccional, ¿no? Sí, porque las fuentes destacan que invitan activamente a su comunidad a proponer temas e invitados, reforzando esa idea de que la casa la construyen entre todos. Y aquí hay un dato que me parece crucial. Según los informes, es un proyecto no monetizado. 0. Se centra exclusivamente en el contenido. En un mundo donde cada podcast parece tener un patrocinador o un curso que vender, mantenerse al margen de eso es sostenible. ¿O es un lujo que solo un proyecto puramente pasional se puede permitir? A corto plazo puede parecer un hándicap comercial, pero a largo plazo es su mayor activo. ¿Por qué? Porque refuerza la autenticidad de todo lo que hacen. La audiencia sabe que la conversación es el fin en sí mismo, no un medio para conseguir otra cosa. Elimina cualquier sospecha. Claro. Todo vuelve a la idea central de la conversación honesta. Esa ausencia de monetización es, paradójicamente, una de las claves de su valor. Tiene todo el sentido. Y esa filosofía se ve reflejada en el mensaje con el que, según las fuentes, cierran el año. No es un resumen de sus mejores momentos, sino una invitación a su comunidad para 2026. Exacto. El mensaje es muy directo y resume toda su filosofía. Entra, escucha y vive la Casa del Revés en primera persona. Que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten. Es una llamada a la experiencia directa, una rebelión contra la cultura del resumen, del titular. No te dicen, mira nuestro clip más viral. Te dicen, siéntate con nosotros 1 hora y media y forma parte de esto.
Es la declaración final de principios de un proyecto que confía plenamente en el poder de su contenido. Entonces, si hacemos balance, La Casa del Revés se presenta como un fascinante caso de estudio. Desde luego. Es la prueba de que se puede construir un espacio relevante apostando por todo lo que se supone que no funciona. La lentitud, la profundidad, la ausencia de viralidad. La conexión humana sin un fin comercial. Exacto. En 2025 no buscaron crecer a cualquier precio, buscaron ser fieles a sí mismos, y eso es lo que les ha dado una identidad de acero. Demuestra que contra todo pronóstico hay una audiencia hambrienta de conversaciones que requieren tiempo y atención, una audiencia que no quiere que le den la información masticada. Ya. El valor que ofrecen es real, ya sea inspiración, conocimiento o simplemente la compañía de una buena conversación. Y creo que el proyecto se define tanto por lo que es, un espacio de escucha, como por lo que elige activamente no ser. ¿Qué no es? No es un carrusel de clips, no es autoayuda superficial y, desde luego, no es un espectáculo centrado en el ego del presentador. Y eso nos deja con una reflexión final. En un mundo digital que nos ha programado para desear la gratificación instantánea, para saltar de un contenido a otro en segundos, podría ser que la verdadera innovación en la comunicación no esté en inventar el próximo formato viral de 15 segundos, sino en algo mucho más antiguo y radical. Recuperar el arte de la conversación profunda.